del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia de Dios, que nos dirige su palabra, y le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine. Oh Espíritu Santo, soplo del amor del Padre y el Hijo, unifica a los hombres en el cuerpo de Cristo, anima a la Iglesia y plasma en nosotros la imagen de Jesús para hacernos conformes a Él. Oh Espíritu Santo, llénanos de tu fuego, que solo puede hacernos arder de amor. Reaviva las relaciones débiles, reducidas a dar y tener. Haznos testigos de la gratitud. Haz que entreveamos en la Eucaristía tu gracia. Movilízanos para proclamar el Evangelio. Concédenos reflejar siempre tu santidad. Y tú, María, que siempre estuviste movida por el Espíritu Santo y su gracia, obténnos creer en la presencia del Espíritu en nosotros y concédenos ser dóciles a su acción en nuestros corazones como lo fuiste tú. Amén. Muy bien. Bien, le comentaba antes que hoy vamos a estudiar o a compartir textos del último profeta, si es que profeta se puede decir, porque no sabemos quién fue realmente Daniel. Algunos, como en su libro, los primeros 6 capítulos, habla en tercera persona de un Daniel, de un personaje de la época de Nabucodonosor. Más tarde, en otros 6 capítulos, entra hablando en primera persona, yo Daniel. De modo que no sabemos si es el autor o es el protagonista de esa historia que presenta, ¿no? Bueno. Aquí encuentro un comentario bien interesante que nos puede ayudar. Pocos libros del Antiguo Testamento, dice Laborati, un comentador argentino, han ejercido tanta influencia sobre la imaginación y la doctrina también del Nuevo Testamento como el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque finalmente habla la idea de un juicio final. Se asoma finalmente la doctrina que habrá un juicio final al final de la historia. Segundo, la doctrina de un premio al justo y un castigo al culpable. Tercero, la imagen de un Dios como juez aparece por primera vez en el libro de Daniel. Entonces, primero, la idea de un juicio final. Segundo, la idea o la doctrina de un premio a los justos y el castigo a los culpables. Tercero, la imagen de Dios como juez. No aparecía en ningún otro libro de los profetas. De un libro que contiene el recuento de nuestros actos, el libro de la vida. Aparece aquí y luego volverá a aparecer en el Apocalipsis. El libro que contiene el libro de la vida. La existencia de los ángeles. Es la primera persona que habla de los ángeles y da el nombre Gabriel y Miguel. De ahí nosotros recabamos el nombre de estos 2 arcángeles. La doctrina sobre la providencia de Dios en el peligro. Las nociones de trascendencia. Todos son doctrinas que recabamos del libro de Daniel. Y por tanto, es importante que conozcamos un poco estas visiones y estas narraciones que subrayan estos aspectos. Pero, sin embargo, aún así, el profeta, o Daniel, nos sorprende porque habla de animales extraños que salen del océano, del mar. Nosotros decimos que el océano, un poco la imagen de la historia
de un monstruo terrible con dientes de hierro, con cuernos, con ojos, ¿no? Etcétera. Porque con él inicia el género literario apocalíptico, que encontraremos mucho, ante todo en el Apocalipsis, por supuesto. Las batallas entre ángeles, etcétera. Entonces, tiene narraciones que nos sorprenden y a la vez que nos instruyen sobre muchos aspectos de nuestra fe. El libro de Daniel está dividido en tres relatos, sí, en tres secciones. Del capítulo 1 al capítulo 6 hay relatos edificantes de un personaje de nombre Daniel. El autor no se identifica con él, sino habla de un personaje que se encuentra en Babilonia al servicio del emperador Nabucodonosor. Luego siguen del capítulo 8 al 12 4 visiones que vienen en nombre propio. Él se identifica, habla yo Daniel. Por lo tanto, no sabemos si él es el autor del libro o si es apenas un personaje descrito por otra persona. Y finalmente vienen dos adiciones escritas en griego. Entonces, el libro de Daniel está escrito gran parte en hebreo, parte en arameo y alguna pequeña parte en griego. Esto hizo que en el momento de definir si el libro de Daniel era un libro inspirado que formaba parte de los libros canónicos, los judíos tuvieron muchas dudas y aceptan solamente el texto escrito en hebreo, mas no los textos en arameo y en griego. También los católicos, la Iglesia Católica, dudó un poco antes de inscribir a este personaje que es Daniel, que no sabemos si es el autor o si es el protagonista mismo de la historia. Muy bien. Voy a hacer un breve comentario. Nosotros habíamos dejado, con el profeta Ezequiel, habíamos dejado a los judíos en Babilonia, ¿no? Los deportados en Babilonia, un número muy importante que fueron deportados en 2 épocas diferentes, y una población que quedó en Jerusalén. ¿Qué pasó después? Los judíos vivieron, después del regreso de Babilonia, que fue en el año 538, el emperador Ciro permite el regreso. Los judíos vivieron 4 siglos, 400 años bajo el dominio de potencias extranjeras, como habían perdido su soberanía a raíz de la destrucción de Jerusalén y de la ciudad. Entonces, bajo los persas vivieron 2 siglos, bajo Nabucodonosor 20 años, bajo el poder de Nabucodonosor. Bajo el imperio de los persas, de Ciro, de Darío y de los demás, 2 siglos, 200 años, fueron súbditos simples de este imperio. Bajo Alejandro Magno, el rey griego que conquistó todo el Oriente, estuvieron 10 años. Luego, otros 20 años bajo el dominio de los Ptolomeos de Egipto. Y finalmente, bajo los Seleucidas de Siria, estuvieron sometidos unos más de 40 y 50 años. De modo que, al perder la autonomía que gozaban antes los reyes de Israel con la destrucción de la ciudad, se convirtieron en simples súbditos insignificantes, porque los grandes imperios de Persia, de Grecia y luego de Roma, para ellos la provincia de Palestina era un territorio insignificante. Pero obviamente la suerte de los judíos comenzó a complicarse, ante todo a partir del año 200 en adelante hasta el año 100, el año 1, cuando entra el Imperio Romano, fue muy complicado. Durante el imperio de los persas, los persas y aún los babilonios respetaron bastante la religión y las costumbres de los judíos. En cambio, cuando
el rey Antíoco IV. Antíoco IV era uno de los Seleucida, uno de los reyes que sucedieron a Alejandro Magno. Cuando murió, después de apenas 10 años de vida o de dominio, conquistó todo el imperio persa, desde Macedonia hasta Egipto. Dominó sobre todo el oriente. Poco faltó que invadiera hasta Italia, ¿no? Era tan poderoso. Pero, ¿De cultura griega o religión? Griega. En el año, él vivió del año 333 hasta el año 323, murió muy joven, llegó hasta la India. Al morir él dejó su imperio en manos de 4 generales, los Ptolomeos en Egipto, los Seleucida en Siria, con Babilonia, y otros en Grecia, no me acuerdo el nombre de ellos. Después del año 200 a.C., la situación para los judíos se fue complicando mayormente. Aún antes habían gozado de cierta cual libertad, de cierta cual autonomía en el ejercicio de su religión. En cambio, a partir del momento en que Antíoco IV, que fue primero rey de los romanos durante algunos años, regresó a Atenas y fue gobernador de Atenas, era la ciudad capital del imperio griego. Cuando empezó a reinar como en Asiria, ocupó prácticamente y se empecinó en transmitir la cultura, la religión y el culto que había visto en Atenas, lo quiso helenizar, es decir, transmitir todos estos valores, estos ideales griegos que estaban muy de moda, ¿no? El modo de vivir de los griegos, que era una capital de toda una cultura que se extendió en todo el mundo, insistió en transmitirla o en imponerla también en Palestina. Por lo tanto, ¿qué se propuso? Suprimir absolutamente todos los libros sagrados de los judíos, prohibir la circuncisión, prohibir la práctica del sábado, y llegó al extremo de colocar la estatua de Zeus, el emperador griego, en el templo de Jerusalén. Por tanto, fue la abominación, lo llaman los autores, la abominación de las abominaciones, que en cambio de Yahvé estuviera el dios romano, el dios griego. Pero entonces, ¿qué pasó con ello? Los judíos, por supuesto, que eran fanáticos y obstinados en su propia religión, se dividieron. Ocurrió lo siguiente: un grupo de ellos, que son los macabeos, de los cuales tenemos 2 libros, optaron por una rebelión armada, se fueron al monte, un puñado de hombres, seguido por un gran grupo de los asideos, que serían más tarde los fariseos. Lo siguieron y lograron formar un reino independiente durante 100 años, un pequeño periodo del tiempo en que los macabeos gobernaron su pequeño territorio de Jerusalén, pero siempre con mucha resistencia de parte de los asirios. Otra parte, frente a esta helenización impuesta por Antíoco IV, adoptaron una postura de resistencia pasiva, puramente religiosa. Sí, la de confiar totalmente en Dios mediante en medio de la persecución. Unos fueron al monte y cogieron las armas para defenderse del hostigamiento de Antíoco IV. Otros se quedaron en Jerusalén y dijeron: nosotros vamos a realizar una resistencia pasiva. Entre ellos está nuestro Daniel. Es descrito como una persona que influye para que la población de Jerusalén y de todo el reinado de Israel, que sean ya unidos, que aguantaran confiando en que Dios lo liberaría. Y lo hace a través de este relato que vamos a leer hoy. Bueno, ¿quién era Daniel? Nos preguntamos. No tenemos ninguna información sobre la vida de dónde nació. ¿Por qué? Hay una ficción con el fin de evitar la crítica y la
la persecución de parte de Antíoco IV, que era el rey que dominaba en Jerusalén, él simuló, se ubica en los tiempos de Nabucodonosor, del año 500. El libro lo escribe en el año 168 a.C., apenas un siglo y medio antes que llegara Jesús. Pero ubica la historia, las visiones que tiene en Babilonia en el año 586. Por lo tanto, hay una... ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Si hubiese escrito, si hubiese hablado de la persecución de Antíoco IV, de ese rey tiránico que quería helenizar, que quería paganizar Palestina, obviamente hubiera encontrado serias dificultades y de repente lo hubieran capturado, lo hubieran aniquilado. Para evitar esto, entonces, él sitúa todas sus narraciones, las seis narraciones, las ubica 2 siglos, 3 siglos antes, ¿no? Es una ficción, un truco, para evitar de ser perseguido. Muy bien. Miremos entonces ahora los textos, vamos a leer algunos, no todos, las famosas visiones de Daniel. No lo tenemos en el texto. Primero voy a dar un breve comentario sobre que tenemos en el documento, en la página 41 del documento principal, página 41. Resume lo que acabo de decir, habla de los género literario, la segunda parte, numeral 3, habla del género didáctico, que el lenguaje que utiliza el profeta Daniel es, él quiere enseñar a los judíos sometidos a la tiranía de Antíoco IV a resistir activamente y a conservar la fe. Por lo tanto, en esta visión en estos episodios que nos narra, él quiere prácticamente insinuar o recomendar a los judíos de Jerusalén que aguantaran, que resistieran, confiando en la liberación próxima de Dios. Segundo, hay un lenguaje apocalíptico. ¿Qué significa apocalíptico? Él utiliza imágenes de esta bestia que salen del océano, del mar, con cabezas, etc. Vamos a ver algunos de estos episodios, pero para desvelar el sentido último de algunos acontecimientos históricos. La próxima vez, para terminar, Daniel, vamos a estudiar un poco el tema de la historia. Los autores modernos dicen que en Daniel encontramos la teología de la historia. Uno se pregunta, ¿la historia qué es? La historia que vivimos nosotros. La historia tiene que ver con el tiempo que es lo opuesto a la eternidad. El tiempo es el marco en que Dios ha colocado los acontecimientos desde la creación hasta el final de los tiempos. Entonces, la historia es el marco en el cual Dios ha colocado la creación del cosmos, de los astros, luego la creación del hombre, luego el acontecimiento como el pecado de los orígenes, el diluvio, luego la llamada de Abraham, de Isaac, de Jacob, la esclavitud en Egipto. Son todos episodios que encontramos articulados dentro de este marco que es la historia. Bueno, hay muchas personas, depende. Antiguamente pensaban los griegos y hoy día en India, los hindúes, etc., que la historia no tiene ni comienzo ni fin, que es una rueda, es un incesante moverse siempre. Como no creen en una creación hecha, producida por Dios, no creen tampoco que habrá un final. Todo se repite continuamente, tan así que creen en la reencarnación. El hombre, cuando muere, se reencarna en otro y continúa en esta rueda del tiempo. Para ello no hay ni comienzo ni final, siempre se repite. Los griegos pensaban así. El profeta Daniel rompe esa doctrina y dice que hay un comienzo, ante todo hay un juicio final y hay un juicio final de parte de Dios. Vamos a ver algunas cosas. Leamos
uno de los episodios que nos cuenta de ese personaje que es Daniel. Empezamos con el capítulo primero. Vamos a hacerlo no leemos todo el texto, sino voy a indicarle cuáles versículos subrayamos. ¿Sí? La primera parte es la historia de cómo se conforma, dice. Pero el primero sí vamos a leer el primero. Capítulo primero, versículo primero. Jóvenes hebreos en la corte de Nabucodonosor. Capítulo primero. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, llegó a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y parte de los objetos del templo de Dios. Se los llevó al país de Senar y depositó los objetos en el tesoro del templo de sus dioses. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, escoger entre los israelitas de estirpe real o de la nobleza algunos jóvenes sin defecto físico, bien parecidos, expertos en sabiduría, cultos e inteligentes. Versículo 5. El rey les asignó una ración diaria de la comida del rey y del vino de su mesa. Deberían ser educados durante 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban los judíos Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran judíos. El jefe de los eunucos les puso nombres nuevos, llamando a Daniel Baltasar, Ananías Sidrach, Misael Misac, Azarías Abdenago. Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey y el vino de su mesa y pidió al jefe de los eunucos autorización para no contaminarse. Pasamos al capítulo, versículo 14. Él aceptó la propuesta y los puso a prueba durante 10 días. Capítulo 16. Desde entonces el guardián retiró sus raciones de comida y de vino y les dio legumbres. 17. Dios concedió a estos 4 jóvenes un conocimiento profundo en toda clase de literatura y de sabiduría. Daniel, además, sabía interpretar visiones y sueños. Hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el autor del libro, que no sabemos quién es, introduce el tema de Daniel con estos otros 3 judíos que son escogidos para servir a la mesa del rey Nabucodonosor. Poco probable, pero como es una ficción, tenemos que ver cuál es el mensaje final. Lo que subraya aquí es, primero que todo, que ellos, para no contravenir, no violar las normas sobre comidas puras, impuras, permitidas a los judíos, ¿no? Ellos se comprometen a servir a Nabucodonosor sin comer ninguna de los alimentos que les servían los servidores. Ellos se mantienen comiendo únicamente verduras, etc., demostrando que las prácticas judías según la ley de Moisés podían mantener muy vivos y muy sanos ellos sin violar la norma. Entonces son personas, Daniel y los 3 personajes son modelos de observancia de la ley y porque Dios está con ellos. Además que a Daniel Dios le da un don, un carisma especial de interpretar los sueños. Y ahora vamos a ver los sueños. Finalmente, un día vamos a ver el primer sueño de Nabucodonosor. Nabucodonosor tiene un sueño muy enigmático de una estatua inmensa que tiene diferentes tipos de metales, de estructuras, y llama a sus magos, a los magos y adivinos de la corte para que interpreten ese sueño. Como ellos no tienen la capacidad que tiene en cambio Daniel de interpretar, entonces pide a Daniel que interprete su sueño. Vamos a ver el sueño. Capítulo 2. Pero no es que cuenta el sueño, sino ahí cuenta la historia de la matazón de los sabios. Leamos el segundo año. El año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo unos sueños que lo sobresaltaron y no le dejaron dormir.
El rey mandó llamar a los magos, adivinos, hechiceros y astrólogos para que le interpretaran sus sueños. Cuando llegaron a su presencia, el rey les dijo: he tenido un sueño que me ha sobresaltado al tratar de comprenderlo. Los astrólogos respondieron al rey en arameo: viva el rey eternamente, cuéntanos el sueño y nosotros descifraremos su interpretación. El rey les respondió: tened bien presente mi decisión. Si no me dais a conocer el sueño y su interpretación, os cortarán en pedazos y vuestras casas serán demolidas. Pero si me dais a conocer el sueño y su interpretación, os colmaré de regalos, obsequios y honores. Muy bien, hasta ahí. Ellos, los magos de la corte, no están en condición de poder explicar el sueño del emperador. Entonces, pide a Daniel, que estaba al servicio del rey, que le explique el sueño. Empezamos versículo 17, del mismo capítulo 2. 17. Daniel regresó a su casa y informó del caso a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, invitándoles a implorar la misericordia del Dios del cielo sobre aquel misterio, para que no perecieran Daniel y sus compañeros con el resto de los sabios de Babilonia. Porque el rey, a raíz de que los magos no sabían interpretar su sueño, lo mandó matar. Entonces, Daniel se recomienda a sus compañeros para que le ayuden, para que su interpretación sea grata a los ojos del emperador. Siga. El misterio le fue revelado a Daniel en una visión nocturna y él bendijo al Dios del cielo. Entonces, es Dios que le revela el contenido, el enigma de este sueño. Sigamos. ¿Qué significa el sueño? ¿Cuál fue la interpretación? Ahora viene no nos perdamos. versículo 28. Versículo 28. Versículo 28. 28. Bueno, 26 dice: el rey dijo a Daniel, apodado Baltasar: ¿eres capaz de contarme el sueño que he tenido a su interpretación? Daniel le respondió así: no hay sabios, adivinos, magos o astrólogos capaces de descifrar el misterio que el rey quiere saber, pero hay un Dios del cielo que revela los misterios y que ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los Muy bien, tiempos. versículo 31. Vamos. Tú, oh rey, tuviste una visión, una estatua. Entonces, ve una estatua inmensa. Una enorme estatua de extraordinario brillo y aspecto terrible se levantaba ante ti. La estatua tenía la cabeza de oro puro. Entonces, cabeza de oro puro. Segundo, El pecho y los brazos de plata. de plata. El vientre y los lomos de bronce. Las piernas de hierro y los pies mitad de hierro y mitad de barro. Entonces, estos 5 elementos que componen la estatua inmensa que ve en el sueño Nabucodonosor. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención de mano alguna. Golpeó los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Entonces, ahí está el secreto, aquí está la parte interesante y teológica de la visión. Una piedra pequeña se desprende de repente del monte Sión de Jerusalén y golpea a la estatua en la parte más débil, que eran las piernas de hierro y los pies de barro. Dice, se desprende sin que interviniera ninguna mano, y golpeó la estatua sobre los pies de hierro y de arcilla. Vamos a luego ver la interpretación. Entonces, ¿sí? Entonces, Perdón, siga en el versículo 36, perdón. Este era el sueño. No, entonces él ahí lo que dice es que la piedra golpea los pies y destruye los pies y se vuelve una gran bola de oro. Sigamos leyendo. No, es que ya está. ¿Cómo le explica Daniel la imagen? Este era el sueño y ahora expondremos al rey su interpretación. Tu majestad, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado soberanía, fuerza, poder y gloria, te ha sometido los hijos de los hombres, las bestias del campo, las aves del cielo, donde quiera que habiten, y se han hecho soberanos de ellos. Tú eres la cabeza de oro. Es decir, eso, Nabucodonosor
En la interpretación de Daniel es la cabeza de la estatua de oro. Por supuesto, lo magnificó. Dice, tú eres el dueño de todos los pueblos, de los animales, de las... Entonces, tú representas la cabeza de oro. Después de ti surgirá otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que dominará toda la tierra. Luego vendrá un cuarto reino duro como el hierro que todo lo tritura y machaca, como el hierro que aplasta. Así él triturará y aplastará a todos los demás. ¿Cuáles son los reinos? El segundo reino de plata, etc. Una vez que cayó el imperio de los babilonios, siguen el imperio de los caldeos, el imperio de los persas, de los romanos, y finalmente viene el reinado de Antíoco IV. Entonces Daniel imagina que la cabeza está la cabeza de oro y la cabeza de oro, pero cada vez más que baja en la estatua, cada vez más débil. Los persas, los Alejandro Magno, etc., aunque la realidad era mucho más poderoso. Muy bien. En versículo 44. En tiempo de estos reyes, el Dios del cielo hará surgir un reino que jamás será destruido, ni cederá su soberanía a otro pueblo. Pulverizará y aniquilará todos estos reinos, y él subsistirá por siempre. Hasta ahí. ¿Qué profetiza? ¿Qué dice? Vendrá un día que el Dios del cielo, el Dios de Daniel, Yahvé, suscitará un reino que nunca será destruido. Hay una profecía sobre la venida del reino de Dios, del reino de Cristo, cuya realeza no pasará a otro pueblo. Entonces, aquí tenemos una profecía mesiánica. Después de todos estos reyes de Nabucodonosor, hasta el último, vendrá un rey que no pasará, un reino que no tendrá nunca fin. Él pulverizará esa piedra pequeña que golpea los pies pulverizará y aniquilará a todos esos reinos anteriores, y él mismo subsistirá para siempre. Aquí encontramos claramente una profecía. Daniel dice, tu reino, aunque ahora es un reino poderoso de hierro, y los demás que siguen cada vez más débiles, pero vendrá un reino que aniquilará a todos los demás. Entonces, aquí tenemos una visión bien interesante de una profecía evidente de la venida de Cristo. Siga, versículo 46. ¿Cuál es la reacción de Nabucodonosor ante la interpretación de su sueño? Entonces el rey Nabucodonosor cayó el rostro en tierra, se postró ante Daniel y ordenó ofrecerle oblaciones y perfumes. Luego el rey dijo a Daniel, verdaderamente nuestro Dios es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes y el revelador de los misterios, ya que tú has logrado revelar este misterio. Entonces, Nabucodonosor reconoce que Daniel ha hecho la mejor interpretación, por supuesto lo ha colocado con la cabeza de oro, ¿no? Y entonces Daniel dice que el propio rey reconoce que el Dios de Daniel es superior a todos los demás dioses, ¿no? Y le dice, realmente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses, superior a todo, porque, bueno, por lo tanto, dice, en el versículo siguiente, le dio autoridad sobre toda la provincia de Babilonia, constituye a Daniel como el gobernador de Babilonia. Son todo invento del autor, es una ficción, por supuesto. Lo hizo jefe de todos los sabios de Babilonia. Daniel rogó al rey que pusiera al frente de la administración de la provincia de Babilonia a sus amigos, a Sadrach, los tres que habíamos mencionado antes, que tienen nombre Ananías, a Misael y a Azarías, que tuvieron nombre ya babilonio. Por lo tanto, esta es la primera visión. Entonces, una piedra pequeña, tengan en cuenta, cuando Jesús dice, hoy creo que en la liturgia de hoy, el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que es el más pequeño de todos los granos, pero cuando crece, dice, se convierte en un árbol tan grande que hasta las aves del cielo se anidan en ello. El reino del cielo se parece a un poco de levadura que colocada en una masa va fermentando hasta... Bueno, eso, la pequeña piedra que golpea los pies de la estatua es
es la palabra de Dios, es el advenimiento del Mesías, que es superior, que tiene una fuerza superior a todo. Y lo indica, vendrá un día que el reino de Dios, un reino aniquilará a todos los demás reinos. Viene una segunda visión. De repente Carolina lees el capítulo 3, versículo 1. Ya tenemos entonces la primera interpretación muy bien, ¿no? ¿Sí? El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro de 30 metros de alto por 3 metros de ancho y la colocó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Sí. Entonces el propio rey manda hacer una estatua inmensa, 30 metros y 3 de ancho, de oro. El rey Nabucodonosor mandó a los funcionarios, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces y abogados de toda la provincia para que se reunieran y asistieran a la inauguración de la estatua. A la inauguración de la estatua tienen que participar todos los sátrapas, todos los líderes. Sátrapas eran los gobernadores de la provincia, sátrapas. Sí, para que estén en la inauguración de la estatua. Versículo 4. Un mensajero proclamó con voz fuerte: hombres de toda raza, nación y lengua, en el momento en que oigan la trompeta, la flauta, la cítara, la zambuca, el salterio, la zampoña y cualquier música, ustedes tendrán que postrarse y adorar la estatua de oro erigida por el rey de Nabucodonosor. Los que no se postren y lo adoren serán echados inmediatamente a un horno de fuego ardiente. Entonces, la orden determinante, el que no se postre delante de la estatua, que era, suponemos que es la estatua del propio Nabucodonosor, será castigado, será aniquilado. Versículo 8. Algunos magos, sin embargo, fueron a denunciar a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: viva el rey eternamente. Tú, oh rey, has ordenado que al oír las trompetas todos se postren y adoren la estatua de Versículo 12. Hay algunos judíos, Sidrac, Misac, Abdenago, a los que has encargado la administración de la provincia de Babilonia y que no te han hecho caso. No sirven a tus dioses y no adoran la estatua de oro que has levantado. Hasta aquí. Entonces, unos sapos, como siempre las hay en la corte, ¿no?, avisan a Nabucodonosor que hay unos personajes judíos que no quieren postrarse delante de la estatua. Por lo tanto, dicen, esto tiene que estar juzgados y, por supuesto, asesinados, ¿no? Entonces Nabucodonosor, lleno de indignación y de furor, mandó a traer a los 3 compañeros de Daniel. Aquí no se menciona Daniel, muy raro. Solamente a los Ananías, Azarías, Misael. Cuando esos hombres fueron traídos a la presencia del rey, el rey tomó la palabra y dijo: ustedes no quieren servir a mis dioses y no adoran la estatua de oro que yo erigí. Entonces, una causal, ¿no? Esas son historias, como diría, leyendas históricas que inventa Daniel para mostrar. Versículo 16. Sidrac, Misac y Abdenago respondieron al rey. Le dijeron: no necesitamos contestar sobre esto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno y de tus manos. Hago un paréntesis. ¿Qué quiere enseñarnos el Daniel con ese episodio? Que en momentos de persecución de parte de un emperador tan poderoso que amenaza, por supuesto, a ejecutarlos, ellos confían en la ayuda del Señor y se niegan totalmente. ¿Por qué? Porque bajo el reino de Antíoco IV, 2 siglos después, porque estamos hablando efectivamente los judíos se vieron frente a o aceptan el modus operandi, el modus vivendi de Grecia, que era una ley, una cultura, y una libertad, ¿no? O eran ejecutados.
Tan así que muchos de ellos fueron al monte, como lo hicieron los macabeos. Entonces, él quiere enseñar, a pesar de que hay presiones, que hay imposición de normas o de obligaciones de postrarse delante de la estatua, el judío respetuoso de la ley no tiene que hacerlo porque confía que Dios lo liberará. ¿Y qué pasa? Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y su rostro se alteró. Y entonces los condena a estar ¿cómo diría? Entrar en un horno de fuego. Los ejecuta, no matándolos, sino sometiéndole a un castigo dentro de un horno de fuego. Y aquí aparece un himno que nosotros conocemos muy bien, la oración que fue parece involucrado mucho más tarde en el libro de Daniel. Bueno, ellos caminaban en medio de la llama, alabando a Dios y bendiciendo al Señor. En vez que sufrir el efecto del incendio de este horno lleno de llama, esos tres, caminan entre la llama como si fueran ángeles, ¿no? Y aquí viene un himno bellísimo que nosotros muchas veces leemos en el oficio de las horas. Bendito sea Dios de nuestros padres, de nuestra alabanza. Dice, si hemos pecado gravemente, no hemos escuchado tus mandamientos. Señor, ahora hemos llegado a ser más pequeños que todas las naciones. Antes éramos un reino bajo Salomón y David. Ahora somos apenas un grupo insignificante. Y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. Ya no hay más ni jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación de incienso. Hemos perdido derecho a realizar el culto en el templo, porque ya no hay templo, ¿no? Por lo tanto, en la oración, él dice, estamos acabados. Pero, ¿qué pasa? De versículo 46, a continuación. Los siervos del rey, que los habían arrojado al horno, no cesaban de atizar el fuego con petróleo, alquitrán, estopa y sarmientos, tanto que las llamas se elevaban por encima del horno, unos 25 metros. Al extenderse, abrazó a los caldeos que se encontraban alrededor del horno, pero el ángel del Señor bajó al horno junto a Azarías y sus compañeros, empujó fuera del horno la llama del fuego y le sopló en medio del horno como una frescura de brisa y de rocío, de modo que el fuego no los tocó, ni les causó dolor ni molestia. ¿Qué pasa entonces? Mientras que ellos están rodeados de las llamas, en este horno ardiente, entra un ángel. Aquí aparece por primera vez la figura de un ángel, el cual salva a los tres jóvenes que estaban condenados al horno. Los salva, dice, produciendo una brisa, ¿no? Un viento frío, ¿no? Una frescura de rocío, de manera que el fuego no los tocó para nada, ni les causó daño ni tormento. Dios entonces interviene y envía su ángel para que los tres jóvenes que habían confiado en él no fueran objeto de la llama del fuego. Otra vez, en la anterior visión era una piedra pequeña que se desprende y que golpea las piernas. Aquí es el ángel de Dios que interviene personalmente para salvar a los tres. Luego viene el famoso himno Canto de los Tres Jóvenes, ¿no? Bendito sea el Señor Dios. Lo rezamos casi todo el domingo en el oficio de las horas. Un canto bellísimo, ¿no? Luz y tinieblas, rayos y nubes, la tierra, ¿se acuerdan? Ese himno lo tenemos aquí en el libro de Daniel. Dice, Él nos ha arrancado del horno de llamas ardientes, nos ha rescatado en medio del fuego, al final del himno. Entonces, ¿qué pasa cuando Nabucodonosor se entera de que un personaje extraño había entrado en el horno de llamas para salvar a los tres jóvenes? Lo tenemos aquí, dice, el rey Nabucodonosor quedó estupefacto, se levantó rápidamente y tomando la palabra dijo a sus cortesanos, ¿no eran tres los hombres que fueron atados y arrojados dentro del fuego?
Él le respondió, sí. Él replicó, sin embargo, yo veo 4 hombres que caminan libremente por el fuego sin sufrir ningún daño. El aspecto del cuarto se asemeja a un hijo de Dios, el ángel. Entonces, hay algo extraño. Yo metí a 3 jóvenes y veo que hay 4 jóvenes que se pasean en medio de las llamas. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y tomando la palabra dijo, Sadrach, Mesach y Abed, que son los mismos 3, servidores del Dios Altísimo. Reconoce que el Dios de ellos es muy superior a los dioses que adoraban Nabucodonosor. Salgan y vengan. Los 3 salen en medio del fuego. Una vez reunidos los prefectos, los gobernadores, los cortesanos, etc. Bueno, Nabucodonosor tomó la palabra y dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abed, porque ha enviado a su ángel, aparece otra vez la figura del ángel, y ha salvado a sus servidores que confiaron en él y ha quebrantando la orden del rey. Entonces determina, todo pueblo, nación o lengua que hable irreverentemente contra el Dios de Sadrach será cortado en pedazos y su casa quedará reducida a una basura. Entonces manda que todos sus súbditos del gran reino de Babilonia que falten de respeto al Dios altísimo de estos 3 jóvenes sea aniquilado. Entonces Daniel, el autor del episodio, de esta leyenda muy bonita, ¿no? Da a entender que realmente el propio Nabucodonosor reconoce que el Dios de los judíos es mucho más poderoso que los dioses, ¿no? Muy bien. Y hay un tercer sueño, en el capítulo 4. Vamos avanzando. Capítulo 4. Patricia. Pero este de segundo no fue un sueño, ¿no? No fue un sueño. No fue un sueño. Sí. Tercer evento. Sí, fue un evento donde aparece el ángel. Muy bien. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi palacio, disfrutando de una gran prosperidad. Pero tuve un sueño Aquí que me es el asustó. sueño. Siga. Me asaltaron pesadillas mientras dormía y las visiones que cruzaron por mi mente me inquietaron. Di orden de traer a mi presencia a todos los sabios de Babilonia para que me descubrieran el significado del sueño. Pasemos ahora a qué soñó realmente. Versículo 7. Estas son las visiones que cruzaron por mi mente mientras dormía. En medio de la tierra había un árbol de gran altura. El árbol creció y se hizo corpulento. Su copa tocaba el cielo y se podía ver desde los extremos de la tierra. Versículo 30. ¿30? Sí. No, versículo 10, perdone. Versículo 10. ¿A 10? Estaba yo atento a las visiones que mientras dormía cruzaban por mi mente cuando un vigilante, un santo, bajó del cielo y gritó con voz fuerte. Entonces, otra vez interviene un santo, mientras que él ve este árbol frondoso, ¿no? Con follaje hermoso, etcétera, etcétera. Dice, vi que un guardián, un santo, descendía del cielo y gritaba con fuerza, que decía, derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su ramaje, dispersen sus frutos. Versículo 12. Pero dejen en tierra el tronco con sus raíces, aunque sujeto con cadenas de hierro y de bronce en medio del campo. Que lo empape el rocío de la noche y comparta con los animales la hierba de la tierra. Versículo 13. Que su mente humana se trastorne y adquiera instintos de bestia y que viva 7 años así. Muy bien, pasemos a la interpretación que hace. Entonces ven un árbol frondoso, ¿no? Y un personaje, un santo, un guardián que baja. Interpretación del sueño. Daniel, versículo 16. Entonces Daniel, llamado Baltasar, permaneció aturdido durante un rato e inquieto por lo que estaba pensando. El rey dijo,
Baltasar, no te inquietes, el sueño ni su interpretación. Baltasar respondió, ojalá, Señor, el sueño se refiera a lo que te odia, a los que te odian, y su interpretación a tus enemigos. Versículo 19. Eres tú, oh rey, que has crecido. Entonces, este árbol que ve, eres tú, el propio rey Nabucodonosor, es ese árbol que vio en el sueño, es el mismo, ¿no? Que has crecido y te has hecho fuerte y poderoso, cuya grandeza ha aumentado y ha llegado hasta el cielo, y cuyo poder se ha extendido hasta los extremos de la tierra. Efectivamente, Nabucodonosor dominaba sobre todo el Oriente Medio, por lo tanto dice, tú eres ese árbol frondoso que creció. Siga, versículo 20. El rey ha visto a un vigilante, un santo que bajaba del cielo y decía, derriben el árbol, destrúyanlo. Hasta acá. Entonces le dice, el guardián, el santo que tuviste, que descendió, es un personaje, es un ser divino, que dice que tiene la obligación de derribar, es decir, el emperador Nabucodonosor tendrá que dejar su trono, su poder, y tendrá una época en que tendrá que convertirse como un animal, una planta en el desierto. Claro. Versículo 22. Te expulsarán de entre los hombres y vivirás con los animales del campo. Te alimentarán con hierba como a los bueyes y quedarás empapado por el rocío de la noche. Vivirás así durante 7 años hasta que reconozcas que el Altísimo tiene poder sobre el reino de los hombres y da ese reino a quien quiere. Versículo 24. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados, dando limosnas, y tus maldades socorriendo a los necesitados. Uy. Tal vez así se prolongará tu prosperidad. ¿Cuál es entonces Daniel le dice a la reina Nabucodonosor, este árbol que será, ¿cómo diría? Sí, que tendrá un crecimiento anormal, eres tú mismo, eres tú, tú tendrás que dejar tu poder y vivirás entre las bestias hasta que tú no hayas reconocido al Señor como Dios. Entonces, el Daniel insinúa que la interpretación conlleva una conversión al Dios verdadero de parte del propio Nabucodonosor, algo inverosímil. Es un invento, una leyenda muy bonita, ¿no? Nabucodonosor acepta pasar por esta prueba y vivir entre las bestias del campo y reconocer, y luego, después de 7 años, vuelve otra vez al poder. La historia no dice absolutamente nada que el rey Nabucodonosor hubiese dejado su trono para vivir entre las bestias, ¿no? Por lo tanto, es una leyenda. Pero, ¿cuál es el mensaje? Ese guardián, este santo que baja del cielo, exige a los emperadores, a los gobernantes del mundo, que se conviertan a Dios. Muy bien. Todo esto, dice a continuación, le sucedió al rey Nabucodonosor. Efectivamente, dice, al cabo de 12 meses, mientras paseaba por la terraza del Palacio Real, el rey tomó la palabra y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? En ese mismo momento, la palabra se cumplió en Nabucodonosor. Él fue arrojado de entre los hombres, fue destronado, fue eliminado. Él empezó a comer hierba como los bueyes, y su cuerpo fue empapado por el rocío, hasta que sus cabellos crecieron como plumas de águila y las uñas como las de los pájaros. Entonces, hay una transformación del rey Nabucodonosor en esta interpretación muy afortunada que le da Daniel. Luego se cura y regresa otra vez al poder. Muy bien. Hay un tercer episodio que vamos a leer, el capítulo 5. Capítulo 5, el banquete, es un episodio muy, muy conocido, el banquete de Baltasar. El hijo de Nabucodonosor no fue Baltasar, como lo dice Daniel.
Baltasar el hijo. No, era el tercer rey después de Nabucodonosor. No es Sí. Daniel, sino No, rey. Sí. es el tercer rey. Porque hay uno Sí. Baltasar. Daniel se olvida que Baltasar no era el rey, el hijo de Nabucodonosor ni el sucesor. Fue un tercer rey de Babilonia. Sigamos. El rey Baltasar. El rey Baltasar ofreció un gran banquete a 1000 de sus dignatarios y en presencia de ellos se puso a beber vino. Bajo los efectos del vino, Baltasar mandó traer los vasos de oro y plata que su padre Nabucodonosor se había llevado del templo de Jerusalén para que bebieran de ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Cuando empezamos a leer el primer capítulo de Daniel, hemos dicho que Nabucodonosor había sustraído del templo de Jerusalén todos los vasos, todos los utensilios sagrados que utilizaban del templo para todos los sacrificios. Por lo tanto, los tenía en su corte. Uno de estos reyes, Baltasar, en una banquete, utiliza estos mismos vasos, él, su dignatario, sus mujeres y sus concubinas, un acto de irrespeto por la religión judía. Okay. Dice, versículo 3. Trajeron pues los vasos de oro y plata tomados del templo, de la casa de Dios en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus dignatarios, sus mujeres y sus concubinas. Y mientras bebían vino, alababan a sus dioses de oro y plata, de bronce y hierro, de madera y piedra. Sí, lo grave es que ellos libaban, brindaban con estos vasos sagrados que habían sido utilizados por el culto en Jerusalén para brindar a sus dioses, ¿no? Es lo que Daniel subraya, es el contraste, siendo que los vasos eran reservados para el culto a Yahvé, ellos lo utilizan para libar a sus dioses. Número 5. De repente aparecieron unos dedos de mano humana que se pusieron a escribir frente al candelabro en la cal del muro del palacio real, y el rey vio el trozo de mano que escribía. Eso, el hecho. Entonces una mano aparece precisamente y escribe palabra en la pared frente al banquete donde ellos están tomando vino, ¿no? Entonces el rey palideció sepulcralmente, se le aflojaron las articulaciones de las caderas y le entrechocaron las rodillas. El rey a gritos mandó a buscar a los adivinos, magos, astrólogos. Hasta ahí. Entonces, una vez más, primero echa mano a los astrólogos, que eran famosos los persas, ¿no? Para que adivinen qué significan estas palabras que una mano misteriosa escribe en la pared del lugar donde estaban banqueteando. Pero la reina, versículo 10, leamos el versículo 10. La reina, al oír las palabras del rey y de sus dignatarios, entró en la sala del banquete y dijo: viva el rey por siempre, que no se turbe tu mente, ni palidezca tu semblante. En tu reino hay un hombre dotado de inspiración divina, que ya en el reinado del Padre demostró luz, inteligencia y sabiduría semejante a la de los dioses. Versículo 12, para ganar. Ya que este Daniel, a quien el rey puso el nombre de Baltasar, tenía un don extraordinario, un saber, una inteligencia capaces de interpretar sueños, de descifrar enigmas y de resolver problemas. Así pues, que llamen a Daniel y él dará interpretación. Hasta acá. Entonces, viendo que los astrólogos de la corte no eran capaces de interpretar estas tres palabras, la reina sugiere que se utilicen los servicios de interpretación de Daniel. Por supuesto, era ya famoso por la interpretación de los sueños de su padre, Nabucodonosor. Eso nos recuerda la figura de José en Egipto. ¿Se acuerda cuando el hijo de Jacob que llega a Egipto, él interpreta los sueños del faraón? Las 7 vacas flacas, las 7 vacas, ¿no? Repite un poco lo que dice: solo Dios es capaz de revelar los secretos, los enigmas de la historia,
¿no? Por lo tanto, es un recalcar que el poder de interpretación que tiene Daniel es fruto de la bendición de Dios. Daniel sigue, versículo 13. Inmediatamente Daniel fue introducido ante el rey y éste le preguntó: ¿eres tú, Daniel, uno de los judíos deportados que mi padre el rey trajo de Judá? He oído decir que estás dotado de inspiración divina y que posees luz, inteligencia y una sabiduría extraordinaria. Muy bien, bajemos de una vez a la interpretación del versículo 18. Majestad, el Dios Altísimo dio a tu padre Nabucodonosor soberanía, poder, fama y honor. Y en virtud de ese poder todos los pueblos, naciones y lenguas lo temían y temblaban ante él. Mataba o dejaba vivir a voluntad, ensalzaba y humillaba a su autor. Pero como se volvió soberbio y arrogante, fue destronado y despojado de su gloria. Fue apartado de los hombres, se adquirió naturaleza animal, convivió con los asnos salvajes y como hierba, como los toros, con el cuerpo empapado por el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Dios Altísimo es el dueño de los reinos humanos y entroniza a quien ¿Qué dice Daniel? Tu padre, Nabucodonosor, siendo que era poderoso, fue castigado teniendo que vivir entre los animales, ¿no? Es el episodio anterior. Entonces, pero tú, ahora sigamos 22. Pero tú, Baltasar, su hijo, aún sabiendo todo esto, no te has humillado, sino que te has rebelado contra el Señor del cielo y has mandado traer aquí los vasos de su templo para beber en ellos junto con tus dignatarios, tus mujeres y tus concubinas. Le echa en la cara la grave ofensa. Utilizaste los vasos sagrados para festejar y para dar culto a los dioses. Entonces dice, pero no, versículo, sí, continuamos. ¿Cuánto? Sí, sigue con este Habéis versículo. alabado a dioses de plata y oro, de bronce y hierro, de madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero no has honrado al Dios que tiene en sus manos tu vida y todos tus caminos. Por eso Dios ha enviado esa mano que trazó este escrito. Lo que está escrito es Mené, Tekel y Peres. Y esta es su interpretación. Mené, Dios ha contado los días de tu reino. Dios ha contado los días de tu reino. Segundo. Y les ha puesto fin. Y Tekel. Tekel, has sido pesado en la balanza y te falta peso. Peres, tu reino se ha dividido y ha sido entregado a medos y persas. Entonces Baltasar mandó vestir de púrpura a Daniel, ponerle un collar de oro al cuello y proclamarlo como tercer mandatario del reino. Aquella misma noche fue asesinado Baltasar, el rey de los caldeos. El castigo de Dios por este agravio llegó la misma noche después del banquete. Entonces, las tres palabras, Mené, Tekel, Parsin, tiene que ver con las monedas de este tiempo. Dice la primera, Dios ha contado los días de tu reinado, porque Dios es el que da poder y que lo recupera. Segundo, Tekel, tú has sido pesado en la balanza de Dios. Son palabras que le aplicamos a los reyes, los gobernantes de ese mundo, ¿no? Dios da poder, pero también lo recoge cuando quiere, porque Él da el aliento, la vida. Y tercero, Parsin, tu reino ha sido dividido. Efectivamente, a la muerte de Baltasar, los persas del rey Ciro, el que dio libertad para que retornaran los deportados, destruye sin mayor esfuerzo. Los medos del norte invaden Babilonia y ocupan el reinado de Nabucodonosor y de Baltasar y llegan a ser los dueños de todo el mundo prácticamente en ese tiempo. Entonces, con Baltasar se acaba la dinastía de Babilonia. Entonces, esta interpretación que hace Daniel fue muy certera, tan así que la misma noche
Baltasar fue asesinado. ¿No? Entonces tenemos tres sueños o tres eventos donde hay una interpretación. Hay otro episodio, Daniel en el foso de los leones. ¿Qué demuestra esto? Bueno, hemos dicho ya, Dios es el que da poder y Dios determina cuándo los reyes van a tener que rendir cuenta. Muy bien. Ahora viene un episodio, Daniel en el foso de los leones, interesante. El siguiente rey, Darío, es rey de los persas ya no es de los babilonios. Darío, no se conoce absolutamente este personaje. La historia no habla de ese rey Darío, se lo inventó Daniel. Pero a nosotros nos interesa el mensaje más que el dato histórico. Darío decidió nombrar en su reino 120 sátrapas para que gobernasen el reino, bajo el mando de 3 ministros, entre los que estaban Daniel, a quienes los sátrapas debían rendir cuentas, con el fin de impedir el menoscabo de los intereses del rey. Daniel sobresalía entre los ministros y los sátrapas por sus extraordinarios dotes, por lo que el rey proyectaba ponerlo al frente de todo el reino. Entonces, los ministros y los sátrapas se pusieron a buscar algún motivo de acusación contra Daniel en lo referente a la administración. Como siempre, en la corte él ocupaba una posición tan destacada que los compañeros, los colegas, ministros, etc., buscan un pretexto para acusarlo de no respetar las leyes, etc. Pasemos al versículo 8. Todos los ministros del reino, prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores aconsejan unánimemente que se promulgue un edicto real con esta prohibición. Todo aquel que en el plazo de 30 días dirige una oración a cualquier dios u hombre fuera de ti, majestad, será arrojado al pozo de los leones. El decreto es el que no proclame, el que no haga cualquier plegaria, sí, será castigado. Versículo 11. Cuando Daniel se enteró que había sido firmado el edicto, entró en su casa. Su habitación superior tenía las ventanas orientadas hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba para orar y dar gracias a su Dios, como había hecho. Aquí encontramos Daniel es una persona que ora, piadoso, se dirige su oración hacia Jerusalén. Siempre los judíos cuando rezaban siempre en la dirección, sea cual fuera el lugar donde estaban, siempre en dirección de Jerusalén. Ora, dice, invocando al Dios como Dios lo había pedido. 3 veces por día reza Daniel. Sabe que el peligro que corre porque fue acusado de negarse a orar ante el estatua de este rey. Muy bien. Versículo 12. Entonces aquellos hombres llegaron de repente y sorprendieron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Entonces lo denuncian ante el rey. Versículo 14. Y ellos replicaron: pues Daniel, el deportado judío, no te obedece a ti, majestad, ni la prohibición que tú has firmado, y reza sus oraciones 3 veces al día. Al oír esto, el rey se disgustó mucho y se propuso salvar a Daniel. Hasta la puesta del sol estuvo intentando librarlo. Versículo 17. Entonces el rey dio orden de traer a Daniel y de arrojarlo al pozo de los leones. El rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te librará. Hasta allá. Entonces, el emperador, muy flojo, acepta la denuncia de estos sátrapas y prefectos, etc., y ordena que Daniel sea castigado, enviado a la fosa de los leones, ¿no? Pero mire lo que dice: tu Dios, Yahvé, al que sirves con tanta constancia, te salvará. Una vez más, ¿qué hace Daniel?
en época de Antíoco IV, sabiendo que la persecución contra los judíos de Jerusalén, ante esta propaganda en favor de una helenización, de una paganización, recomienda que los judíos oren a Dios pidiendo que los salve de los leones o de cualquier amenaza. Efectivamente, Daniel entra en la fosa, versículo 20. Versículo 20. Al amanecer el rey se levantó al rayar el alba y fue corriendo al foso de los leones. Versículo 22. Y Daniel le respondió: viva el rey por siempre. Mi Dios ha enviado a su ángel, que ha cerrado la boca de los leones y no me han hecho daño, porque soy inocente ante él, como tampoco he hecho nada contra ti. Muy bien, hasta ahí. ¿Cuál es el mensaje? Dios manda un ángel y que cierra la boca de los leones. Es la leyenda muy bonita, ¿no? Así que Daniel no va a sufrir ninguna amenaza de parte de ellos, ¿no? Una vez más, ¿cuál es el mensaje? Sea a pesar de las amenazas, de los peligros, de las torturas que sufren los judíos bajo Antíoco IV, tengan fe que si oran 3 veces al día en dirección a Jerusalén, Dios los salvará. Sí, siempre Daniel recomienda a los judíos bajo esta persecución violenta de Antíoco IV del año 160, 180, etc., que pongan toda su confianza que Dios los salvará. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos que habitan la tierra: tengan usted paz en abundancia. Oiga aquí la conclusión: yo ordeno que en todo dominio de mi reino se tiemble y se sienta temor ante el Dios de Daniel. El propio rey Darío reconoce que el Dios de Daniel es superior a todos los dioses de ellos, porque Él es el Dios viviente. Oiga bien, subsiste para siempre, su reino no será destruido y su dominio durará hasta el fin. Una vez más, Daniel profetiza que vendrá un reino mucho más poderoso que todos los reinos de Babilonia, de los persas, de los griegos, ¿no? Que no tendrá fin. Entonces, insiste en un reinado, ese reino de Dios, el reino que Cristo ha venido. Muy bien. Esta es la primera parte de esta visión, el sueño, ¿no? Que tiene un profundo sentido porque nos revelan la piedad, digamos, o la necesidad de una confianza total en el Señor para que lo libere de la persecución cruel que estaba llevando a cabo Antíoco IV. Sigue luego una visión apocalíptica, cambia totalmente. El capítulo 7 en adelante habla de algo muy diferente, pero aquí es bueno, leamos el capítulo 7. El año primero del reinado de Baltasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente mientras dormía. Se regresa otra vez al rey Baltasar, al anterior. Sí. Versículo 2. Daniel tomó la palabra y dijo: contemplaba yo en mi visión lo siguiente. Los 4 vientos del cielo agitaron el mar grande, y 4 animales enormes, todos diferentes entre sí, salieron del mar. Entonces Daniel ve salir del océano de la historia, sí, salen 4 reinos, que son el reino de los babilonios, de los medos, de los persas, de Alejandro Magno. 4 reinos. Salen del océano. Sigamos. El primero era como un león, con alas de águila. Mientras yo lo miraba, le arrancaron las alas. Fue levantado de la tierra. Se enderezó sobre las patas como un hombre, y se le dio un corazón de hombre. El segundo era una bestia semejante a un oso. Iba levantada de un lado y tenía 3 costillas entre los dientes. Se le decía: anda y devora mucha carne. Yo seguí mirando y vi otra bestia como un leopardo, con 4 alas en el lomo. Tenía 4 cabezas y se le dio el poder. Es el reino de los persas.
Sigamos. Después, Seguí mirando en mis visiones nocturnas y vi la terrible cuarta bestia. Era espantosa y extraordinariamente fuerte. Tenía enormes dientes de hierro. Comía, trituraba y lo sobrante lo pisoteaba con las patas. Era diferente a las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. este es Alejandro Magno. Entonces, babilonios, medos, persas y griegos. Son los 4 animales con forma de león, de pantera, de leopardo y de oso. Bueno, sigamos. Versículo 8. Era diferente de las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Yo estaba observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno pequeño, y 3 de los primeros fueron arrancados para dar cabida al nuevo. Entonces, ¿qué observa Daniel? Vi otro cuerno pequeño entre los 10 cuernos que tenía el anterior, el oso, que era la pantera, ¿no? Sí, dice, vi un cuerno pequeño que se elevaba entre ellos. Se refiere al propio Antíoco IV, que era muy cruel, despótico, ¿no? Era uno de los 10 cuernos que llevaba el animal anterior. Dice, yo estuve mirando hasta que fueron... Bueno, aquí viene una parte que es muy importante para nosotros. Estos 4 reinos, representados por león, oso, leopardo y ¿qué? Un animal terrible, espantoso. Bueno. Viene una visión profética. Aquí Daniel se convierte en profeta. ¿Por qué? Yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos. Él ve en el cielo que se alistan tronos en el cielo. Y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza como lana pura. Su trono llama de fuego, con ruedas de fuego ardiente. Entonces, ve una visión espectacular. Un anciano sentado en un trono. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Entonces, primero ve los 4 reinos que asoman, que salen de las aguas del mar, del océano, el océano de la historia. Los reinos babilonios, persas, medos y griegos. Luego ve esta visión en el cielo, unos tronos y un anciano sin años, sí, que viene desde siempre hasta siempre, revestido de luz, de fuego, que se sienta en el trono para juzgar a los 4 reinos. Yo miraba a causa de las insolencias que decía el cuerno, el último cuerno, ¿no? Estuve mirando hasta que el animal fue muerto. Predice que también Antíoco IV, a pesar de su soberbia, arrogancia y crueldad, se morirá. Y su cuerpo destrozado y entregado al ardor del fuego. Daniel predice, anuncia que también este pequeño rey cruel y poderoso que era Antíoco IV, que estaba causando grandes persecuciones, también él morirá. Dice, también los otros animales, los otros reyes, les fue retirado el dominio, pero se les permitió seguir viviendo por un momento y un tiempo. Pero viene la parte interesante. Yo estaba mirando en la visión nocturna y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo de hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hacia él. Entonces, ve primero a un anciano sin años sentado en el trono para juzgar a los reinos anteriores. Y luego una figura humana, como un hijo de hombre, avanzó hacia el anciano, que es Dios Padre. Le hicieron acercar a él, entonces se sienta probablemente a la derecha del trono de Dios. Y a él le fue dado el dominio, la gloria, el reino, y lo servirán todos los pueblos. Entonces, el anuncio de la venida de Cristo como
como hijo del hombre, como Salvador. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino no será destruido. Porque es importante, pues, es una profecía evidente, ¿no? Y todos los seres judíos hablan que se refería. Vamos a mirar un texto de Mateo. En el Evangelio de Mateo, cuando el sumo sacerdote tiene al frente de sí a Jesús de Nazaret, que fue llevado por los soldados, los sumos sacerdotes, dice, en el capítulo 26, los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban un falso testimonio contra Jesús para poderlo condenar. Pero no lo encontraron, a pesar de haberse presentado numerosos testigos. Finalmente se presentaron dos que declararon: este hombre dijo, yo puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Se refería a su cuerpo, ¿no? El sumo sacerdote, poniéndose de pie, dijo a Jesús: ¿no responde nada? ¿Qué es lo que estos declaran contra ti? Pero Jesús callaba. El sumo sacerdote insistió: te conjuro por el Dios vivo, que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. A quemarropa, dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho, sí. Además, les aseguro que de ahora en adelante verán al Hijo del Hombre, el cual hablaba Daniel, verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha del Todopoderoso y venir sobre la nube del cielo. Jesús se remite a este texto del profeta Daniel, dice: yo soy el Hijo del Hombre que se sienta a la derecha del Todopoderoso, del anciano sin años, ¿no? Y que vendrá sobre la nube del cielo, vendrá un día a juzgar a todos los reyes, a todos los imperios. Por eso esta expresión, el Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre es esta figura humana que Daniel ve acercarse al trono donde está sentado el anciano sin años. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: has blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Porque él se identificó con ese personaje de Daniel. Textualmente, Jesús cita el texto del profeta Daniel: yo soy el Hijo del Hombre que viene sobre la nube del cielo, está sentado a la derecha del Todopoderoso. Bien, la importancia, por lo tanto, de conocer un poco ese episodio, esa visión que tiene Daniel, ¿no? Bueno, luego dice, ¿en cuál capítulo estás? 26. Estamos siempre en el capítulo 7 de Daniel, ¿eh? De Mateo era el capítulo 24, Mateo, ¿no? Ok, ahora viene la interpretación que hace Daniel, versículo 15. Yo, Daniel, lea despacio porque corres mucho. Yo, Daniel, me quedé con el espíritu muy intranquilo, porque estas visiones me asustaban. Me acerqué a uno de los que estaban allí de pie y le pedí que me dijera toda la verdad sobre esto. Daniel no entiende esta visión que tiene del trono, del anciano y de la figura humana. Él me respondió y me dio la interpretación de estas cosas. Estas 4 bestias son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Y luego los santos del Altísimo recibirán el reino para que lo posean eternamente por los siglos de los siglos. Encontramos otro texto, los santos del Altísimo. Por primera vez Daniel habla de los santos del Altísimo que reinarán, recibirán la realeza. Jesús mismo dice en el Evangelio que los justos se sentarán en tronos en el cielo, ¿no? Los santos del Altísimo. Muy bien. Luego da la explicación de quiénes son los 4 animales, ¿no? Habla del 4º animal, dice que
uno de los animales que tiene 7 cuernos, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con insolencia. Se refiere ante todo a Antíoco IV, otra vez, que era una persona muy cruel. Y hasta que vino el anciano, se hizo justicia a los santos del Altísimo, y llegó el momento en que los santos entraron en posesión de la realeza. Dice, vendrá el momento en que el anciano, 100 años, Dios hará justicia hasta de Antíoco IV, ¿no? Entonces, una profecía sobre el destino muy corto que tendrá este rey. Dice que, finalmente, que el reino de Dios será entregado a los santos del Altísimo, ¿no? Sí, no agrega mucho más la otra parte del... Muy bien. Luego viene otra visión que tiene del carnero y del chivo. No creo que valga la pena que leamos esto porque... siempre son visiones que tiene relativa, digamos, a la sucesión de estos reinos dentro de la época. Pero ahí aparece África. Se habla de la África. Esta es la parte interesante, novedosa. Mientras que yo, Daniel, miraba la visión, trataba de comprender, vi que estaba de pie frente a mí alguien con aspecto de hombre. Y oí una voz de hombre en medio del río que gritaba diciendo, Gabriel. Entonces, explique la aparición de ese hombre. Entonces, alguien invita al arcángel Gabriel que explique esta visión del carnero y del chivo que no hemos leído. Él llegó hasta donde yo estaba y cuando llegué sentí un gran temor y caí sobre mi rostro. Esta palabra lo repite el autor del Apocalipsis, cuando Juan, o el autor que escribe, siempre es sobrecogido por temor y pide que alguien le ayude a interpretar las visiones que tiene. Él me dijo, entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Bueno, aquí encontramos un lenguaje escatológico. Habla de cifras, de años, etcétera, que son muy difíciles de interpretar. Mientras él me hablaba, yo caí en trance con el rostro en tierra. Luego añadió, voy a hacerte saber lo que sucederá al término de la indignación, porque el fin llegará en el momento fijado. Uno de los textos más, o de los mensajes que da el profeta, o Daniel, es que vendrá, después de toda la crueldad de este reino, vendrá un día, un fin, un juicio final. Yo, Daniel, me desvanecí y estuve enfermo varios días. Luego me levanté y me dediqué a los asuntos de la ley. Era un gobernador de Babilonia. La visión me dejó perplejo y no atinaba a comprender. Luego viene una serie de datos sobre duraciones. Yo, Daniel, investigaba. Yo, Daniel, aquí se presenta como el autor. Yo, Daniel. Antes hablaba de un Daniel que era un servidor de Nabucodonosor. Aquí se identifica él personalmente como el que vio estas visiones. Yo, Daniel, investigaba en los libros el número de años que, según la palabra del Señor, el profeta Jeremías debía cumplirse sobre la ruina de Jerusalén. Trate de interpretar cuántos años pasarán hasta que los deportados regresarán a su tierra. Bueno, luego viene una oración. Bueno, viene en el capítulo 10. Habla del otro arcángel, de Miguel. Entonces, hablamos de Gabriel y ahora ya dice, leamos capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, Daniel, llamado Baltasar, tuvo una revelación verdadera que se refería a un gran combate.
Daniel estuvo atento a la palabra y comprendió la visión. En aquellos días, yo, Daniel, hice duelo durante 3 semanas. No tomé alimentos sabrosos, ni probé carne, ni bebí vino, ni me ungí con perfumes, hasta que pasaron estas 3 semanas. Versículo 4, una vez. El día 24 del mes primero, cuando yo estaba a orillas del río Tigris, levanté la vista y vi a un hombre vestido con túnica de lino y con un cinturón de oro puro. Acuérdense que el profeta Ezequiel había visto en el templo de Jerusalén un hombre vestido de lino blanco, el que luego marcaba la frente de los que se salvarían con una T, ¿se acuerdan? Y a los demás iba marcándolo para la muerte. Aquí Daniel ve también un personaje vestido de lino blanco. Su cuerpo, versículo 6. Su cuerpo era como el topacio, su rostro resplandecía como el brillo del relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce pulido y sus palabras resonaban como un rumor de multitud. Versículo 7. Solo yo, Daniel, vi la aparición. Los hombres que estaban conmigo no vieron nada, pero se llenaron de un gran terror y corrieron a esconderse. Versículo 10. En esto, una mano me tocó y me hizo apoyarme tembloroso sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo: Daniel, hombre amado por Dios, atiende a las palabras que te voy a decir y ponte de pie, porque ahora he sido enviado a ti. Versículo 13. Durante 21 días me ha opuesto resistencia el príncipe del reino de Persia, pero Miguel, uno de los príncipes más excelsos, ha venido en mi ayuda. Bueno, aquí encontramos entonces una ayuda que encuentra de parte del príncipe Miguel, uno de los primeros príncipes del reino. Entonces encontramos Gabriel y Miguel, 2 personas que entraron ya dentro del culto católico, ¿no? Estos 2 ángeles. Luego, versículo 15. Mientras me hablaba así, me postré en tierra y guardé silencio. En esto, alguien que tenía aspecto de hombre me tocó los labios. Abrí mi boca y dije al que estaba delante de mí: Señor, con esta aparición me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá, Señor, hablar de tu siervo si las fuerzas me han abandonado y me he quedado sin aliento? Versículo 19, terminamos con esto. Luego me dijo: Después me dijo: no temas, hombre amado por Dios, la paz esté contigo. Ten ánimo y valor. Muy bien, hasta acá. Yo creo que con esto tenemos una idea de las visiones, de la experiencia bellísima que tiene Daniel viendo ese juicio final sobre la historia. La próxima vez, porque hoy ya terminamos, la próxima vez vamos a mirar el gran San Agustín interpretando todas estas visiones que tuvo Daniel. Hizo toda una reflexión sobre la historia. ¿Qué es la historia para un creyente, ¿no? Y vamos a tratar de terminar o de concluir, complementar esta lectura que hemos hecho de Daniel con unas conclusiones sobre el concepto de historia que tiene una relación directa con estos reinos que se suceden en la época de Daniel, para ver qué
qué hay detrás de todo esto, qué mensaje nos transmiten estos textos un poco enigmáticos del profeta Daniel. Pero por lo menos es un primer contacto con ese personaje interesantísimo porque, como decía, nos transmite doctrinas sobre un juicio final, el que cada uno está escrito en el libro de la vida y tendrá que tener cuenta. También habla de la resurrección final y habla de un Dios como juez. Por lo tanto, unas doctrinas que entraron ya a formar parte de nuestra fe, ¿no? Por lo tanto, vale la pena haber leído y reflexionado un poco sobre este personaje que es Daniel. Muy bien, creo que es para hoy suficiente.